Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el lugar donde se encuentren. Bienvenidos a una serie de clases gratuitas que estamos desarrollando en esta semana, ¿no? Ok, el día de hoy nos toca presentar la siguiente herramienta de diagnóstico, como podemos observar aquí en pantalla, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que de la famosa fuente de alimentación, ¿no? O conocido en muchos lugares también como la fuente de poder, ¿ok? Bien, esta herramienta nuevamente hablando, ¿no? Como hemos estado mencionando en otros videos, estamos hablando de las herramientas de diagnóstico que son indispensables. ¿Qué quiere decir? Pues que no deberían faltar en tu centro de trabajo, en tu taller, en tu laboratorio, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es la fuente de poder, no? ¿Para qué me sirve a mí tener la fuente de poder? ¿Qué pasa si no tengo la fuente de poder? Ok, pues la fuente de poder no es otra cosa más, ¿no?, que un aparato que nos va a permitir a nosotros también realizar diagnósticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con encendido, también con lo que son cortos, fugas, sobreconsumos, problemas de software, ¿ok? Todos esos problemas y muchos más nosotros lo vamos a poder diagnosticar gracias a estas tres herramientas que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Porque como su nombre mismo lo dice, es una fuente de alimentación o fuente de poder, ¿no? Quiere decir que este es un aparato que nos va a permitir a nosotros pues poder suministrar voltaje y corriente, en este caso amperaje, como lo está mostrando ahí, ¿no? Ok, entonces en este video te voy a dar también tres características o dos características, ¿no? Que ustedes deben considerar a la hora pues de comprar la fuente de alimentación o por qué fuente de alimentación ustedes deberían optar. No, esto lo hago con el sentido pues de que si ustedes de repente están iniciando, ¿no?, y no saben en qué fuente de alimentación invertir, a veces uno cuando tiene ese desconocimiento pues compra y al final va gastando más dinero, pero es mejor pues ver qué fuente de alimentación es recomendable si estás dedicando a la reparación de celulares. Ok, entonces como podemos observar aquí en pantalla nuevamente, tengo aquí tres fuentes con las que yo trabajo. Esta fuente de alimentación nos va a ahorrar mucho tiempo. Ya esto de aquí nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a de repente evitarnos muchos percances respecto al diagnóstico, ¿no? Si bien es cierto, en la clase anterior hemos visto ya el amperímetro, el USB tester, ¿no? Hemos visto también lo que es el multímetro. Pero en esta ocasión vamos a ver una herramienta, se podría decir un poquito más avanzada, una herramientita un poquito más costosa, pero sin embargo una herramienta muy importante también. Te hago un ejemplo que hoy en día los clientes pues cuando tienen un problema con su teléfono, en el caso fuera por ejemplo de que no encienda, ellos necesitan saber qué es lo que está aquejando a su teléfono, ¿no? En este caso, esta fuente de alimentación va a permitir eso nuevamente, nos va a permitir a nosotros saber qué está pasando con ese teléfono que no enciende, que se baja rápido la batería, por ahí que se está sobrecalentando, o simple y sencillamente que tiene un problema, digamos, muerte súbita, ¿no? O a veces cuando tienen ya problemas de PMI o circuitos integrados, nosotros lo vamos a ver, vamos a poder hacer ese diagnóstico, mis estimados, gracias al consumo aquí en la corriente de alimentación. Pues bien, vamos a ver entonces rapidísimo las diferencias, lo que nosotros deberíamos considerar primero al momento de comprar nuestra fuente de alimentación. Todas las fuentes cumplen la misma función. Para empezar, suministran todos voltaje, amperaje, ¿no? Ahí está, amperaje, voltaje, y aquí también, ¿no? Amperaje y voltaje. Lo vamos a aprender entonces estas fuentes, ok. Para empezar, siempre recalco, ¿no?, que lo que debemos tener en cuenta primero pues en las fuentes de alimentación es la cantidad de dígitos que ellos traen en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, al igual que el amperímetro, mis estimados, vamos a irnos siempre al apartado donde dice corriente, donde está la letra A, los amperios, ¿no? Porque este es el indicador o este es el indicio que nos va a hacer saber a nosotros pues qué le está pasando al teléfono. A través del consumo de la corriente nosotros vamos a poder saber qué está pasando con el teléfono. El voltaje es programable también, de hecho, pero lo que va a permitir a nosotros nuevamente saber qué está pasando con el teléfono es estos consumos. Ok, entonces
¿A qué me refiero cuando menciono pues que importa mucho la cantidad de dígitos? Es porque simple y sencillamente hay fuentes de alimentación, por ejemplo, que aquí tienen 1, 2, 3, hay 4 ceros, son 4 dígitos. Veamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tiene que ver eso, no? ¿Para qué me sirve eso? Ok, entonces cuando nosotros conectamos, ¿no?, un teléfono a la fuente de alimentación, vamos a poder ver, de hecho, pues el mínimo detalle en consumo mientras la fuente de alimentación tenga más dígitos. Ejemplo, hay fuentes de alimentación que solamente cuentan con 3 dígitos, ¿no? Y a veces al conectar yo el teléfono a la fuente de alimentación, pues ¿qué es lo que sucede? Es que no me muestra todo el consumo, es decir, solamente me muestra 3 dígitos, ¿no? Si fuera el consumo, por ejemplo, 0.010 o 0.20 miliamperes, que hace un consumo inicial, yo no lo voy a poder ver, ¿no? Puedo intuir, por ejemplo, puedo de repente deducir que el teléfono está completamente muerto, porque cuando presiono power no hay ningún consumo aquí. Pero eso no pasa con una fuente de alimentación, por ejemplo, de 5 dígitos, ¿no? Porque aquí me muestra el más mínimo consumo que el teléfono pueda tener, ya sea en una fuga, en una línea en Open Line, o de repente incluso hasta en un corto, ¿no? Un ligero corto. Entonces hay que entender en principio que una fuente de alimentación con más dígitos, ¿no?, en el apartado de corriente, nos va a permitir a nosotros hacer diagnósticos más precisos. ¿Ok? Nuevamente repito que las fuentes de alimentación con más dígitos en el apartado de corriente o amperios nos va a permitir a nosotros hacer un diagnóstico mucho más preciso. ¿Ok? Eso de aquí es muy importante que lo consideremos. Cosa que también quiero resaltar, mis estimados, pues es que hay muchas fuentes hoy en día que cuentan con un protector contra voltaje y corriente, ¿no? En este caso aquí está el botón de OCP, que es Over Protection Corriente, o podría ser el protector de corriente, que quiere decir que si el teléfono presenta un corto, al conectarlo la fuente automáticamente se va a proteger, ¿no? Lo mismo aquí también, él también tiene el OCP, ¿ok? Que estas fuentes ya vienen con un protector automático. Algo que, por ejemplo, en esta famosa fuente que vemos aquí también, que es una fuente analógica y digital al mismo tiempo, no tiene esa función. Y eso que involucra que a la larga pues la fuente se deteriore más rápido. Entonces, otra cosita también que consideramos es que hay fuentes de alimentación, ¿no?, que solamente tienen capacidad de, digamos, 15 voltios y 2 amperios. ¿No? Una recomendación por ahí que siempre opten por una fuente de alimentación, por lo menos que sea de 30 voltios 5 amperios, ¿no? Ahí está, 30 voltios 5 amperios. Bien, yo estoy trabajando aquí, como ven, con una fuente Jiwa, una Sugon y una Baco. Actualmente sigo trabajando con las 3, repito, porque cada una tiene una particularidad diferente que de alguna manera a mí me siguen ayudando hasta el día de hoy para hacer la reparación de celulares, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es que funciona este aparatito, no? Quiero rapidísimo detallarles más o menos. Esto no es tan complicado, mis estimados, cuando ya ustedes vienen hasta esta etapa de esta serie de clases gratuitos que estamos empezando, ¿no? Simplemente con el conocimiento básico de corriente y amperios. Cabe resaltar que estas fuentes de alimentaciones trabajan, nuevamente repito, ¿no?, con esos dos rangos, con el voltaje y la corriente. Bien, de hecho, como podemos ver, ellas tienen 3 puertos, ¿no? Tiene un cablecito rojo, tiene un cablecito negro y un cablecito por lo general amarillo, siempre bien. Ok, ¿esto qué me quiere decir? Pues simplemente es que me dice que uno es positivo, negativo y el otro es el grado, el GND o la tierra. De hecho, es una tierra personal que tiene la fuente de alimentación para sobreprotegerse, ¿no? Es una pequeña protección adicional que tiene la fuente de alimentación. Ok, entonces para esto de hecho lo vamos a ir utilizando con unos cables. Fíjense, yo tengo aquí unos cablecitos con los que trabajo, ¿no? Siempre negro va en el negativo y rojo en el positivo, ¿no? Ok, luego tenemos aquí 2 cablecitos, fíjense, ¿no? Estos 2 cablecitos a mí me van a permitir, de hecho, pues en este caso conectar el teléfono o prender directamente el teléfono. Ok, nuevamente, por ejemplo, aquí tengo otros 2 cables
que también va a la fuente de alimentación, ¿no? Son variables. Quiero recordarles pues que también existe este tipo de cablecitos, ¿no? Para hacer la conexión de los teléfonos que son de batería interna. Este tipo de cablecitos nos sirve a nosotros pues para prender teléfonos con batería interna, ¿no? Es lo mismo, también fíjense que este va conectado al positivo o negativo y positivo el rojo, ¿no? Y tiene una serie de ingresos, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros conectarnos a los teléfonos con batería interna. ¿Qué quiere decir? Que nos va a permitir encender teléfonos con batería interna. Son unos cables que también traen, bueno, lo venden por separado, pero que son muy útiles, ¿no? Son muy útiles al momento de encender teléfonos. Estoy hablando de Android y iPhone. Esto permite prender todos los dispositivos. ¿Ok? Entonces, algo que particular quiero resaltar, que por lo general en esta fuente, vamos a enfocarnos un poquito más aquí en esta fuente de alimentación, en la Jiwa. Fíjense, mis estimados, que en este sector de aquí, ¿no? Esta pequeña fuente de alimentación, ¿no? Nos permite a nosotros, por ejemplo, configurar canales, es decir, nos permite configurar memorias. ¿Cómo así memorias? Es decir, que en la memoria 1, por ejemplo, tengo programado 3 amperios, 4.2 voltios, ¿no? En la otra memoria tengo, por ejemplo, 2 amperios, 5 voltios, que me sirve para repotenciar baterías, para reactivar baterías, ¿no? En este caso también tengo 2 voltios y bueno, 24 voltios, que este está configurado así de fábrica, pero podría también configurar, ¿no? El voltaje a 5 voltios, a veces a, no sé, 4.2, 5 voltios, 2 voltios, dependiendo para lo que nosotros vayamos a ir utilizando, ¿no? Tiene 3 memorias programables, repito, tiene el protector de voltaje también, que nos va a permitir proteger la fuente de alimentación, como al mismo tiempo también el teléfono, ¿ok? Algo particular que me gusta de esta fuente es que, por ejemplo, viene ya programado un voltaje fijado, ¿no? Por eso dice voltajes constantes, que se utiliza mucho. ¿Qué quiere decir? Que para encender un teléfono, el voltaje ideal, ¿no? O el recomendado, por así decirlo, porque esto puede variar, sino que esto nos recomiendan también los mismos fabricantes, que es 4.2 voltios o 4.20 voltios y 2 amperios, ¿no? Y aquí lo refleja también, 2A. Tú presionas y él se configura automáticamente, ¿no? Y el otro voltaje constante, de hecho, pues es para todo lo que son las laptops o computadoras, ¿no? 19 voltios, 5 amperios. Ok, entonces esto es muy interesante al momento de realizar pues un diagnóstico. De hecho, mis estimados, en principio esta fuente de alimentación nos sirve, ¿no? Como una especie de batería para que nosotros podamos encender todos los dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que gracias a esta fuente de alimentación yo voy a poder prender cualquier tipo de equipo. ¿Ok? Porque muchas veces, ustedes saben, si no tienes la batería a la mano, no vas a esperar de repente o comprar la batería para saber si el teléfono prende o no. Necesitas tener una fuente de alimentación para hacer ese descarte de manera rápida, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces pues si no cuentas con una fuente de alimentación se te hace más complicado hacer diagnósticos. ¿Ok? Entonces, algo particular también que quiero comentarles de esta fuente, mis estimados, es que en este caso, por ejemplo, ¿no? Me permite bloquear el voltaje, cosa que cuando está bloqueado ya no se puede desconfigurar, ¿no? Porque si tú estás empezando, a veces tal vez sin querer lo dejaste ahí en el 3, en 24 voltios o te equivocaste, conectas al teléfono, podrías hacer un corto o quemar el circuito de protección en el caso de los celulares, ¿no? Ok, entonces esta es la fuente Jiwa y vamos a pasar a la fuente Sugo. Esta fuente pues al igual que la otra no tiene nada de otro mundo, es lo mismo, también trabaja con voltaje, amperaje, ¿no? Tiene en este caso también 4 memorias programables, ¿no? En el caso de la memoria 1 está programada para encender 4.20 voltios y 2 amperios. Voy a hacer con esta un pequeño ejemplo. Tengo aquí un teléfono Samsung, que lo que voy a hacer es encenderlo, ¿no? Esto es muy sencillo. Nuevamente repito, el voltaje para encender un dispositivo es 4.20 voltios y 2 amperios. Ok, voy a conectar entonces aquí el
los cables. Estos traen unos cablecitos que van conectados, repito, al más y menos, ¿no? Cable rojo positivo, cable negro negativo. Me voy a guiar siempre de la batería. De hecho, esto de aquí, fíjense, en la misma batería nos dice dónde está el más y menos, ¿no? Entonces el más, no se olviden, siempre es el color rojo, ¿no? Y el negativo viene a ser el cable de color negro. Conectamos, vemos que aquí hay un ligero consumo. Eso a mí ya me está indicando pues que este teléfono, estoy hablando de un teléfono S5, por ahí tiene algunas líneas abiertas o tiene fuga, ¿no? ¿Por qué digo fuga? Porque yo todavía el teléfono no lo estoy prendiendo. Y esto es lo que pasa muchas veces pues con tu teléfono, ¿no? Cuando tiene problemas de batería. Miren, fíjense, esta batería está media hinchada. Está media hinchada. No, justamente porque el teléfono tiene un problema de sobreconsumo. Es decir, sin que yo le haga nada. Esto es ejemplo, ¿no? Si tú conectas la batería sin hacer nada, el teléfono está consumiendo. Es decir, está bajando tu batería sin que tú ni siquiera lo prendas, ¿eh? ¿Esto por qué sucede? Porque el problema está en el celular, ¿no? Directamente podría ser el IC de carga o algún circuito por ahí que está en fuga. Esto claramente es un consumo, un teléfono con problema de fuga. Pero bien, más allá de eso, vamos a ir encendiendo el teléfono. Fíjense, yo presiono power, le doy un chiquito y hace un consumo. Todavía no lo estoy encendiendo, simplemente le estoy presionando, ¿no? Por ahí, por ejemplo, ya estoy haciendo un pequeño descarte de que el botón power está bien. Si este teléfono fuese, por ejemplo, que no quiere encender, entonces de repente ustedes saben que hay que descartar todo, incluso hasta el botón. Entonces aquí, por ejemplo, ya estaríamos descartando el botón, ¿no? Nuevamente presiono power y hace un ligero consumo. Eso me está indicando que el PMIC está enviando un voltaje al CPU, que esos dos circuitos directamente están trabajando. Ahora sí lo voy a encender. Voy a presionar el botón de power sin soltarlo durante unos segundos, que así es el ciclo de encendido. Y por favor, validar aquí en este sector, estemos atentos al sector en la corriente, ¿no? Vamos a ver el consumo. Ok, fíjense, aquí el teléfono está encendiendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? A interpretar los consumos. ¿Por qué? Porque muchas veces el teléfono puede estar con la pantalla malograda, ¿no? O incluso a veces también el vibrador. ¿Qué quiere decir? Que puede estar prendiendo el teléfono, pero como tú no ves nada aquí en la pantalla, ¿no? Vas a pensar que el teléfono no prende. ¿Cómo te guías tú entonces? Es a través, ¿no? Del consumo que hay aquí en la pantallita, ¿no? Eso a mí me está indicando pues que sí, el teléfono efectivamente está encendiendo. Es más, si yo no miraría el teléfono, yo estoy interpretando que el teléfono está encendiendo, pero hizo un ciclo, por ejemplo, de encendido nuevamente. Es decir, que se ha reiniciado y ustedes lo han visto, ¿no? Se ha reiniciado el teléfono. Vamos a ver si llega a encender. Pero podría ser un problema de software. Ok, mira, se reinició y se volvió a prender. Ok, ¿qué pasó aquí? Se está reiniciando. Por ejemplo, ya estoy diagnosticando que en este caso este teléfono tiene un problema por ahí de software, ¿no? O muchas veces pues también nos pide la línea ID, la línea de identificación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que conectar a las dos líneas, ¿no? Nuevamente, entonces vamos a ver si esta vez se enciende. Ok, ahí estamos conectándolo esta vez no solamente al positivo y al negativo, sino también a la línea ID o línea de identificación, ¿no? Solamente quiero recordarles que todos los teléfonos tienen una línea de identificación que hace que pues se requiera esa línea para que la batería sea reconocida, ¿no? Para que el teléfono cumpla su ciclo de encendido. Vamos a ver si ese es el caso. No todos nos piden. Ok, bueno, descartado. Este teléfono presenta errores de software, ¿no? Es más, fíjense, ya tiene aquí una letrita que me hace saber que muy probablemente lo hayan ruteado o le hayan hecho un flash. Ok, y está abierto el OM, por eso me sale ese aviso. Ok, entonces fíjense, con la fuente de alimentación yo ya estoy descartando un problema de software, ¿no? Que muchas veces si yo no tuviera la batería, ¿no? Yo ya estoy reemplazando a la batería con la fuente de alimentación. He descubierto dos cosas: que este teléfono tiene una fuga
y que también tiene problemas de software. Ok, ¿qué quiere decir? Que yo ya no le mandé a mi cliente, ¿sabes qué? Búscate la batería o te vendo la batería y luego vemos si prende o no. ¿No? Entonces estamos matando dos pájaros de un solo tiro gracias a la fuente de alimentación. Entonces, nuevamente, señores, estamos viendo aquí la importancia de tener esta fuente de alimentación, ¿no? Ok, en otros casos, por ejemplo, si el teléfono muestra por ahí un corto, es decir, tú cargas, ¿no? Nuevamente, vamos a probarlo esta vez aquí en esta fuente de alimentación, en la GWA. Ok, ¿qué sucede, por ejemplo, no? Vamos a conectar aquí cablecitos, configuramos también sonido. Ok, configuramos sonido. Atentos aquí a esta fuente, por favor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo conecto el teléfono a la fuente de alimentación y digamos que al teléfono le ha caído agua? Ok, vamos a conectarlo. En este caso, fíjense, él tiene un ligero consumo, ya, a diferencia del otro, que yo todavía no he conectado nada, pero hay un consumo. Pues el consumo que nosotros estamos viendo es de este LED que está aquí, ¿no? Este todo es un cablecito, es un circuito completo. Y el consumo mínimo que está haciendo es, está interpretando es del diodo LED que está aquí en este iPower, ¿no? En este conector, este cable de encendido. Ok, entonces eso es lo bueno de esta fuente, que tiene más dígitos y nos permite leer hasta la más mínima información respecto a consumo. Ok, entonces volvamos al ejemplo del corto. Si por ahora yo conecto el teléfono y existe un corto, fíjense, voy a simular un corto juntando los cablecitos. Vean aquí la pantalla. La fuente automáticamente se protege, algo que te estaba comentando de antes, ¿no? Quiere decir que esta fuente de alimentación tiene un protector OCP al igual que esta, que se bloquea, ¿no? Nuevamente simula el corto, ¿no? Y la fuente se apaga. ¿Qué quiere decir? Yo ya estoy sabiendo que este teléfono tiene pues un corto, donde en la línea principal, ¿no? Esa línea principal en este caso se llama B-Bat o B-Battery, ¿no? Que es una línea que va desde el conector de la batería hasta el IFP micro. Entonces en ese tramo uno de los componentes está en corto. Puede ser directamente el circuito integrado, podría ser de repente un diodo o cualquier componente que está en este caso en paralelo. Ok, entonces esta fuente de alimentación no solamente me sirve para esto, mis estimados, me sirve también para inyectar corriente, ¿no? Para diagnosticar, por ejemplo, teléfonos en corto con el método de Kelvin, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Ok, entonces no se olviden que la fuente de alimentación es indispensable. Ya más adelante, ya en reparaciones concretas, vamos a estar viendo cada detallito más a profundidad. Ok, chicos, nos vamos a quedar entonces hasta aquí. No se olviden, por favor, compartir esta información, este video, darle una manito arriba y suscribirse, por favor, para seguir creciendo y seguir subiendo contenido, ¿no? Ya viene la serie de clases de software también. Listo, chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase.